¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos, bienvenidas a su programa Creciendo en la Gracia. Y estamos a través del Hogar de la Fe y la Esperanza, Buenas Nuevas. Y quiero dar la bienvenida a todos los que están en el video en vivo a través de la plataforma Facebook, a través del canal de YouTube de Calvary Compañerismo Cristiano. Ahí puedes encontrar todos los enlaces. Si te has perdido algún programa de esta serie, por favor, ve canal de YouTube de Calvary Compañerismo Cristiano. Ahí puedes suscribirte y activar la campanita para que te avisen cuando estamos subiendo material. Gracias a todos los que están en el área metro de Memphis, Arkansas, Mississippi, Jacksonville, Florida, Boston, Albuquerque, Nuevo México y las Carolinas. Desde luego, nuestros sponsors, recuerda, Omega Insurance está en 2 locaciones, 673 de Avon Road, 1285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Be Happy Yard Signs busca a Lucía para un mensaje de amor en tu jardín. Si tú no tienes un jardín y vives en un apartamento, ella puede prepararte una linda canasta con un sign personalizado para la persona que vas a celebrar. Estamos en temporada de graduaciones. A mi espalda está una canasta con artículos que pueden ser de utilidad para los graduados. Y bueno, pues desde luego también nuestra amada Iglesia Calvary Compañerismo Cristiano. Gracias, familia, por sus aportaciones, sus oraciones, su compromiso y su amor por la verdad. Y yo pido al Espíritu Santo que nos acompañe a lo largo de esta hora, que tu corazón y el mío puedan encontrar consolación. Vivimos en tiempos difíciles, donde hay aflicción, donde hay angustia, donde hay situaciones que de pronto vienen y nos abruman. ¿Qué hacemos con ellas? ¿Cómo podemos lidiar con la angustia, con la depresión, con la tristeza, con aquellas batallas que de pronto sentimos que estamos perdiendo? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es saber lo que Dios ha dicho. Es por eso que mi oración es que el Espíritu Santo traiga consuelo a tu vida, traiga verdad y que pueda derribar esas fortalezas que se levantan en contra del conocimiento de Dios en tu mente. Fortalezas, mentiras que Satanás pone a fin de que la luz del Evangelio no te resplandezca. Entonces necesitamos estar atentos a la palabra de Dios. Proverbios 35 dice: toda palabra de Dios demuestra ser verdadera. Él es un escudo para todos los que buscan su protección. Y en esta hora, Señor, queremos buscar tu protección. En esta hora queremos que esa palabra que es verdadera, que demuestra que es verdadera, sea un escudo de protección a nuestro corazón, a nuestra alma y a nuestra mente. Así es de que por favor acompáñame por la siguiente hora. Vamos a estar buscando en la palabra de Dios qué dice Dios acerca de este enemigo que hay en nuestra mente, de este enemigo que hay alrededor nuestro, en personas, en situaciones que de pronto nos abruman. Bueno, pues lo primero que tenemos que saber es que la carta a los Efesios describe a nuestro enemigo. Y él nos dice, el apóstol Pablo nos insta en este capítulo 2, versículo 1, dice: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. ¿Por qué en otro tiempo? Porque Dios nos llama a un antes y a un después. Él les escribe esto a los Efesios. ¿Por qué? Porque los Efesios, antes de ser, ustedes Efesios, estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Esa es la condición de las personas que son gobernadas por este espíritu que se opone a Dios. Este espíritu que dice no hay Dios, este espíritu que habla en el nombre de todo menos de Dios, este espíritu que ahora se levanta y quiere sacar a Dios no solamente de las escuelas, incluso de las mismas iglesias, para ejercer humanismo, para poder poner en lugar de la palabra de Dios dichos de hombres. En la edición anterior hablamos de esas predicaciones persuasivas que son según los hombres y no según Dios. Estas predicaciones persuasivas que son según los hombres, según la sabiduría humana y no según Dios, se oponen directamente y desobedecen directamente lo que Dios ha dejado escrito en estos 66 libros. Es por eso que el apóstol Pablo dice que hay un espíritu
hay un espíritu que está liderando, ¿verdad? ¿A quiénes? A todos aquellos que viven en desobediencia. Dice, este mundo vive revelándose a Dios, ¿verdad? Es lo que realmente está diciendo. Un espíritu que ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. ¿Qué quiere decir esto? Un mundo que vive revelándose a Dios. Nosotros antes, ¿verdad?, nos conducíamos según el que gobierna las tinieblas. Y tú y yo necesitamos saber cómo conducirnos en la luz, a la luz de la palabra de Dios. ¿A fin de qué? A fin de que podamos vencer la ansiedad, a fin de que sepamos cuando alguien peca contra nosotros. Si es una persona no creyente, necesitamos saber que esa persona no sabe hacer otra cosa más que pecar. Esa persona no sabe hacer otra cosa más que ser guiado por el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Tienes que saber que esa persona se está oponiendo a Dios, guiada totalmente por Satanás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, ¿verdad? Él tiene la solución. Aunque nosotros estemos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos quiere dar vida juntamente con Cristo. Y aquellos, dice la carta, Él les dio vida juntamente con Cristo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros nos rendimos, una vez que estamos cansados de oponernos a Dios, cansados de hacer las cosas a nuestra manera, es que podemos venir y descansar en esta verdad, que Dios es rico en misericordia. Vamos a un corte y ya volvemos con más de Creciendo en la Gracia. Ya estamos de regreso, gracias por quedarte. Estamos hablando de qué es lo que debemos hacer cuando nosotros tenemos una crisis de ansiedad, cuando tenemos heridas, cuando tenemos esta situación de que alguien peca contra nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es saber la verdad de Dios. Las personas que pecamos, ¿verdad?, o que pecan contra nosotros, muchas veces son personas, si no son creyentes, que están conducidas literalmente por el príncipe de la potestad del aire. No saben hacer otra cosa más que pecar. ¿Por qué? Porque no tienen un corazón regenerado. No han recibido a Jesucristo. Ahora, si se trata de un hermano en la fe, bueno, pues la palabra de Dios es muy clara. Si tu hermano peca contra ti, ve, ¿verdad?, tú con él a solas, explícale la manera en que pecó. O sea, por favor no le digas pecaste contra mí porque no me gusta el color de tu camisa verde. Tienes que determinar el pecado que hizo contra ti, si mintió, si te defraudó, si robó, ¿qué hizo? ¿Cuál es el pecado? Por favor, a la luz de la palabra de Dios, disciérnelo, habla con él, ponte de acuerdo con él. Y dice, Pedro le pregunta al Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano? ¿7 veces, Señor? No, yo te digo que 70 veces 7, un número infinito, en tanto él se arrepienta. Si él viene, se arrepiente, entonces perdónale 70 veces 7. Estamos llamados al perdón. ¿Por qué? Porque el evangelio está fundamentado en perdón. ¿Cómo es posible que nosotros no podamos perdonar? Sí, Dios nos ha perdonado. Una lista grandísima. Dice la carta a los Colosenses que había una carta, ¿verdad? Una carta donde estaba escrito todo lo que tú y yo habíamos hecho. Él anuló, ¿verdad?, el acta que había en contra de nosotros. Un acta, imagínate nada más cuántas páginas tendría la mía. Muchísimas, sin duda. Dice que Él las anuló con su sangre preciosa, las anuló al morir en la cruz del Calvario. Cristo anuló el acta de decretos que había en nuestra contra. Entonces, en ese mismo fundamento es como yo puedo perdonar considerándome todo lo que Cristo me ha perdonado. Y vivimos siempre acusando y vivimos siempre reviviendo las heridas, abriendo las heridas de 20 años, heridas de 10, o dirás, no, esta herida es de ayer. Bueno, pues siempre hay una medicina para esas heridas. Siempre hay una medicina. ¿Por qué? Porque estamos en el riesgo de que esa herida no sane y de que esa herida se convierta en una raíz de amargura. La carta a los Hebreos nos dice, miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe
y contamine a muchos. Las raíces de amargura, cuando tú tienes una falta de perdón, cuando estás constantemente pensando en lo que alguien te hizo, en lo que alguien te ofendió, la manera en que pecó contra ti, su falta de arrepentimiento, cuando tú estás repasando, se hace una herida que no sana y se hace una raíz de amargura que contamina a muchos. ¿Quiénes son esos muchos? Bueno, pues comenzando por los que tienes más cerca. ¿Por qué? Porque ellos son los que pagan el precio de tu amargura. Tienes que saber cuántas heridas tengo. ¿Tengo heridas abiertas? ¿Tengo falta de perdón? ¿Tengo mi propia justicia por encima de la justicia de Dios? ¿Qué significa esto? Yo quiero que la gente pague. Tengo este sentir de que yo quiero que pague el daño que me hizo. Imagínate cuántas personas querrán que tú pagues el daño que tú hiciste. Entendiendo esto y entendiendo que Jesucristo fue el que pagó por aquellos que pecaron contra ti, pero también por tus pecados, es que podemos tener una conducta más misericordiosa, un corazón perdonador, un corazón que no resiste a Dios en el mandamiento de perdona, en la petición, ¿verdad? Más bien en la petición del Padre Nuestro, cuando sus discípulos se acercan a Jesús y les dicen, enséñanos a orar, está esta petición, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Tienes una lista larga de deudores? Bueno, pues entonces dice que también Jesús dijo, si tú no perdonas, yo tampoco te voy a perdonar. Es tan claro, esta verdad, esta certeza de verdad es tan en blanco y negro, no hay un matiz gris, no hay más o menos. Es por eso que necesitas tener una lista de todas esas raíces de amargura y traerla constantemente al Señor en la decisión de obedecerle, no en la decisión de seguir siendo guiada, ¿verdad?, por este príncipe de la potestad del aire que ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Si tú tienes una falta de perdón, si tú tienes una raíz de amargura, si tú exiges justicia de Dios a tu situación, bueno, la justicia de Dios se cumplió en la cruz del Calvario. Él pagó lo que te deben y lo que tú debes. Tienes que tener esa claridad en tu corazón. Y si tú sigues pidiendo justicia, entonces sigues siendo gobernada por las tinieblas, sigues siendo gobernada por este espíritu que ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Porque a ti te parece injusto que Dios no les dé su merecido. Y tienes que confiar que todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Y que si tú y yo hemos sido traídas a luz admirable, no es más que por la misericordia de Dios. Hay pecados como el rey David, ¿verdad? Él vivió con las consecuencias de su pecado. Sin embargo, pudo decir, es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Viviendo las consecuencias de su pecado, viviendo la sentencia que Dios dio a su familia, no se apartará la espada de tu generación, de tu familia. Aún así, él siguió teniendo un corazón para Dios porque él sabía perfectamente bien que era la consecuencia de su desobediencia. Es por eso que Pablo nos anima en la carta a los Efesios. Dice, con la autoridad del Señor, Efesios 4:17, con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad. Vagan lejos de la vida de Dios. Vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente, endurecieron el corazón hacia Él. No cierres tu mente, no endurezcas tu corazón hacia Dios pidiendo justicia, queriendo que Dios haga justicia como tú quieres que la haga. Mira, tú tienes muchas personas que quizás ni siquiera sabes que están pidiendo que Dios haga justicia contigo. Y sin embargo Dios no recibe a misericordia. Pablo continúa diciendo, han perdido la vergüenza. Viven para los placeres sensuales. Practican con gusto toda clase de impureza. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Entonces, ¿qué podemos decir? Oye, ¿me podrás decir, estamos hablando de la aflicción? Sí, ¿quieres ahorrarte la aflicción? Tienes que comenzar a vivir, ¿verdad?, en la autoridad de Dios.
tienes que comenzar a vivir como alguien que conoce a Dios. ¿Por qué? Porque las personas que no le conocen están irremediablemente confundidos. Tienes que saber que cuando alguien peca contra ti, tienes que reconocer lo que hay en tu corazón, tienes que traerlo en confesión a Dios, tienes que dejar que Él vende tus heridas, ¿verdad? Que Él sane esa herida, que le ponga aceite. Tienes que dejar de recordar, tienes que comenzar a poner todo eso en la cruz del Calvario. Cada vez que te acuerdas, Señor, tú ya pagaste por eso. Señor, yo no veo todas las personas que tienen acusaciones en contra mía y que están pidiendo que tú ejerzas justicia. Y sin embargo, tú me has perdonado. Tienes que considerarte, porque a veces somos muy poco misericordiosas con las personas que pecan contra nosotros, sabiendo o ignorando o haciéndonos como muy benignas para... No, Dios sí me perdona a mí porque yo soy muy buena. No, Dios perdona a todos. Y no porque seamos buenos, sino porque Él al mundo amó y porque sabe nuestra condición y se acuerda que somos polvo. Él quiere perdonar a tu adversario por terrible que sea su falta contra ti. Él lo perdonó, Él lo resolvió en la cruz del Calvario. ¿Qué falta? Pues que tú y yo reconozcamos esas cosas. Es por eso que tenemos que considerarnos. La aflicción, sí, es una oportunidad. Sí, ¿para qué? Para conocer a nuestro Dios, para que podamos tener un pensamiento bíblico y correcto. En nuestro pensamiento, la aflicción no es una oportunidad. En nuestro pensamiento, la aflicción es una incomodidad. Queremos huir de ella, no queremos ser afligidas. A nadie le gusta el dolor. A nosotros la mayoría de las veces nos gusta pues las vacaciones, estar relajados, que todo salga muy bonito, que todos estemos tranquilos. Pero esa no es la vida. No es la vida. Muchas veces tenemos que ser afligidas. Nosotros no sabemos muchas veces qué hacer con las heridas, efectivamente, no sabemos qué hacer con el estrés, no sabemos qué hacer con el rencor, no sabemos qué hacer con el odio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estas cosas nos hacen sentir terrible. Pero tenemos que ver que todo esto es consecuencia del pecado. ¿Y cómo hacemos para levantarnos del lecho del dolor, de la depresión y de la amargura? Bueno, pues no busques esa vida perfecta. No busques el ser feliz en este final feliz de película. Tenemos que buscar ser dependientes de nuestro Creador y poder discernir cada situación de dolor, de aflicción, de amargura a la luz de la palabra de Dios. Decir, Señor, este es un trato para mí. Este es un escalón más para conocerte. Este es un escalón más para aprender de tu carácter. Vamos a ir a un corte y ya volvemos con más de Creciendo en la Gracia. Ya estamos de regreso, gracias por quedarte. Estamos hablando de cómo podemos manejar el dolor, el rencor, las heridas, el estrés, el odio. Bueno, para manejar estas cosas necesitamos saber qué es lo que Dios ha dicho. A paz nos ha llamado Dios. Dios nos ha llamado a la sabiduría que es de lo alto, primeramente pura, pacífica, amable, llena de buenos frutos, de misericordia, sin incertidumbre ni hipocresía. O sea, la sabiduría de lo alto. No hay incertidumbre. A diferencia de cuando estamos en aflicción, hay incertidumbre. Cuando hay dolor, hay incertidumbre. Cuando hay llanto, hay confusión también muchas veces. Hay dolor, hay heridas, todas esas cosas. No queremos muchas veces estar en medio de estas cosas. No sabemos qué hacer con todas estas cosas. Pero sí podemos saber y venir a dónde está la solución. ¿Dónde está la raíz de todas esas cosas? Bueno, en que el ser humano busca esta vida perfecta, de ser feliz, ¿verdad? Y una y otra vez vamos al fracaso en el intento. ¿Sabes por qué? Porque queremos funcionar independientes del Creador. Entonces, si tú no sabes qué hacer con tu estrés, si no sabes qué hacer con tu dolor, con tu aflicción, con tus heridas, es porque quieres funcionar independiente del Creador. ¿Quieres tener la solución a todo esto? Necesitas venir al Creador, necesitas saber dónde comenzó todo este problema. Génesis 3, esta mujer Eva escuchando a la serpiente. Y en este momento nosotros estamos escuchando en las redes sociales, estamos escuchando la música, estamos escuchando a los expertos,
estamos escuchando, todas estas gentes que son de influencia en programas televisivos, tienes que tener mucho cuidado, porque todos ellos quieren que tú y yo funcionemos de forma independiente al Creador. El hombre se está levantando por encima del Creador. A lo que el Creador llama malo, el hombre está llamándolo bueno. A lo que el Creador llama un pecado, el hombre lo está llamando una virtud. Tienes que tener mucho cuidado. Hoy, desde lugares de mucha influencia, se aplaude la maldad. Y tienes que decir, eso está mal. Tienes que discernir y ver todos los mensajes que hay detrás de películas. Bueno, este canal MTV creo que es el peor de todos. Y no porque yo lo tenga, sino porque muchos maestros bíblicos han estado hablando acerca de esto, maestros respetables, de cuánto este canal tiene de inmoralidad, tiene de promueve los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Entonces, si tú estás en medio de aflicción, en medio de estrés y te pones a ver todas esas cosas, desde luego que esto aumenta y te quedas sin esperanza porque dices, Dios, ¿dónde estás? Cuando tú perfectamente bien sabes que Dios está en estos 66 libros. Pero si tu mirada está mirando hacia otro lugar, ¿cómo puedes pensar que Dios va a estar en un lugar en donde se están promoviendo todo? Se está promoviendo todo en la dirección de que el hombre se mueva de forma independiente a Dios. Eva se movió de forma independiente a Dios. Necesitas saber si en tus decisiones, en tu pensamiento, en tus soluciones, en las soluciones que estás planteando a tus problemas, está envuelto Dios. O lo estás haciendo de forma independiente a Él. No seas sabia en tu propia opinión. No seas sabia en tu propia prudencia. Tu propia opinión puede estar guiada totalmente por tu carnalidad. Tu propia prudencia, lo que tú consideras que es bueno. Hay una sola verdad, hay una sola autoridad y esa la ha dejado Dios plasmada en estos 66 libros. Es por eso que Eva, en Génesis capítulo 3, en este diálogo con la serpiente, ella dice, la mujer le dijo entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos tus ojos, serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. La serpiente está incitando a Eva a su propia prudencia, a su propia opinión. La mujer ve que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, un árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto, comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Nuestra influencia. Mujeres que están en el auditorio, tienes una gran influencia con los hombres de tu vida. Sea que seas casada, sea que seas una mamá y tengas hijos varones, sea que seas una hermana, sea que estés en el trabajo, ten mucho cuidado con tu influencia. Nosotras tenemos una influencia sobre el sexo masculino. La tenemos y tenemos una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque ella se dejó engañar y con su dulce carita le dijo a Adán, comamos. Entonces dice que fueron abiertos los ojos de ambos. Conocieron que estaban desnudos. Cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El hombre queriendo cubrir su pecado. Y sin embargo, mira, oyen la voz de Dios que se paseaba en el huerto. Recuerda, Dios tenía un plan perfecto, comunión perfecta con el hombre. Y el hombre le dio la espalda. Actuó de forma independiente. Siendo incitado a su propia opinión, siendo incitado a su propia prudencia. ¿Quién te está incitando a tu propia opinión? ¿Quién te está incitando a tu propia prudencia? ¿Tú misma? ¿Lo que estás viendo? ¿Lo que estás escuchando? ¿La influencia de otras personas? Checa la influencia de otras personas. Esas otras personas se oponen y se rebelan a Dios en su pensamiento. No, yo no creo que eso sea tan malo. En el nombre de la protesta levantemos la pancarta. En el nombre de la justicia levantemos la pancarta. Cuando detrás de todo esto hay disensión en tu corazón, hay celos amargos, hay contienda, hay envidia. No disfraces las obras de la carne.
y les des una pincelada de espiritualidad. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado. Si somos creyentes, tenemos que venir y decir, Señor, siento todas estas cosas. ¿Quisieras traer claridad? ¿Han pecado contra mí? Muéstrame el pecado. Y ahora, si pecaron contra mí, mi deber es perdonar de la manera en que tú me perdonaste, con la misericordia que tú actuaste. ¿Cuántas veces? 70 veces 7. Y yo tengo que hablarlo con esa persona una y otra vez. Una y otra vez. Fíjate cuál es la reacción del hombre en este relato de Génesis 3. Oyeron la voz del Señor que se pasaba en el huerto al aire del día. El hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto. Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste me dio del árbol y yo comí. Comienza este ir y venir de culpar. Ella tuvo la culpa. Y la mujer, no, la serpiente me engañó. ¿Te das cuenta? Buscando siempre una justificación en lugar de buscar arrepentimiento. Buscando una justificación. Lo hice por esto, en lugar de buscar el arrepentimiento. Tenemos que ser sensibles a esas cosas. Si tú quieres saber cuál es la raíz de esa incertidumbre, de esa amargura, de ese dolor, necesitas quitar todas esas fortalezas que se levantan, todas esas mentiras de Satanás y llamarle pecado a lo que es pecado. Poderle decir, Señor, muéstrame, no quiero coser estas hojitas de higuera para cubrir mi pecado. Quiero realmente buscar ser dependiente de ti, buscar arrepentimiento, buscar tu perdón. No quiero darte la espalda. Quiero realmente tener una expectativa correcta de ti, una expectativa correcta de lo que conozco de ti, de lo que escucho de ti, de lo que yo leo de ti. ¿Por qué? Porque si no, muchas veces terminamos desilusionadas cuando pedimos algo a Dios sin discernir lo que estamos pidiendo. Porque en el fondo solo queremos hacer lo que nosotros queremos. Queremos que Dios nos dé la razón a nosotras y queremos salirnos con la nuestra. Y queremos ganar un argumento. Eso no tiene nada de espiritual. Eso no contiene el fruto del Espíritu. Tenemos que discernir estas cosas. ¿En dónde está la respuesta a tu aflicción? En estos 66 libros, en la palabra de Dios, en un corazón que sinceramente busca a Dios. Vamos a un corte y ya volvemos con más de Creciendo en la Gracia. Ya estamos de regreso, gracias por quedarte. Y bueno, pues buscamos ser independientes de Dios muchas veces. Muchas veces estamos hablando de discernir la aflicción, la ansiedad, el dolor. ¿Qué hacemos con las heridas? Pues queremos escapar. Y en ese escape, lo que muchas veces ignoramos es que nos estamos haciendo independientes de Dios. Le damos la espalda. Queremos buscar una solución por nuestras propias manos. Dios no me escucha, Dios no oye, Dios permitió todas estas cosas. Tienes que saber que la raíz de toda situación que implique dolor, angustia, heridas, tiene que ver con el pecado. Y queremos darle la espalda a Dios. Y es ahí cuando nos damos cuenta que tenemos una falsa expectativa de quién es Él. ¿Por qué? Porque no le conocemos. Hemos oído de Él y queremos sus milagros. Queremos su intervención, pero no queremos obedecerle, no queremos caminar con Él. Escuchamos muchas veces a otros hablar de Él. Y muchas veces nos desilusionamos cuando le pedimos algo y Él no responde en los próximos 30 segundos. Ni qué decir cuando tenemos una semana pidiéndole a Dios algo y no responde. Todo esto está sucediendo ¿por qué? Porque no le conocemos y porque en este momento estamos a un clic y a segundos de tener información. Tenemos banca electrónica, tenemos videollamadas, tenemos correos electrónicos, llegan en cuestiones de segundos. Redes sociales, en cuestión de minutos pueden difundir información mundial y hacerla viral.
tenemos respuestas inmediatas y pensamos que los asuntos espirituales deberían tener esa misma respuesta inmediata. Pero no, no es así. Dios no tiene prisa. Una querida amiga dice que Dios va moliendo lentamente en un molino de piedra. ¿A quién muele? A ti y a mí, para quitar nuestras impurezas. Él va a usar la aflicción, Él va a usar el dolor, Él va a usar las heridas como una oportunidad para que lo conozcamos, para que podamos dejar de ser independientes y podamos venir a ser dependientes de Él, para que podamos dejar de creer todas las mentiras que hemos creído acerca del carácter de Dios. Y tenemos que dejar de escapar de Él, de escapar de la aflicción. Tenemos que quedarnos en medio de la aflicción. Vemos al apóstol Pedro hablando de la aflicción, a Santiago hablando de la aflicción. ¿Por qué te sorprendes de la prueba, del fuego de prueba? El fuego de la prueba es una oportunidad para purificar tus motivos, para purificar mis motivos, para que Dios nos muestre lo que realmente hay en el corazón. Cuando te decepcionas de alguien, cuando no estás esperando la reacción de alguien, todas esas cosas son para bien. No porque descubran a la persona y tú te des cuenta de las intenciones malévolas de una persona, no, simplemente porque es pecadora igual que tú. Cuando alguien se da cuenta realmente de tus intenciones, puede tener la misma actitud que tú siembres. Si tú siembras misericordia, recibirás misericordia. Tenemos que extender esa vara de misericordia y saber que estamos tratando con pecadores. Y cuando hay dos pecadores juntos, hay mucho pecado. Mucho pecado. Por eso tenemos que ser llamados a ser compasivos, a ser misericordiosos, a ser perdonadores, porque un día nosotros vamos a necesitar que alguien extienda esa vara de misericordia. Pero ¿cómo hacer esto si no hemos conocido la misericordia de Dios? ¿Cómo hacer esto si no tenemos un corazón regenerado? ¿Cómo hacer esto si yo vivo como una espectadora de Dios, invocando su nombre pero no conociéndolo? ¿Cómo hago? Pues necesito una sola cosa: arrepentirme, ponerme de acuerdo con Dios, decirle: entiendo la narrativa de este mundo, que lo justifica todo en el nombre del amor, que a lo malo lo está llamando bueno. Entiendo el engaño que había en mi mente de pensar que puedo actuar independiente de ti. Entiendo que tú eres mi creador. Entiendo que te necesito. Imposible que yo pueda actuar por mi propia cuenta. Cuando actuamos por nuestra propia cuenta, vamos de fracaso en fracaso. Si estás cansada de ir de fracaso en fracaso, es momento de parar y considerar venir al Creador. Que Él haga algo por ti. Que Él te muestre el camino. Que Él te muestre la cruz del Calvario. Jesucristo tomó tu lugar. Pagó esa acta de decretos que había en tu contra. La clavó en la cruz del Calvario. Cuando su cuerpo fue traspasado, cuando dio hasta la última gota de su sangre. Y nos dio la victoria sobre la muerte eterna cuando resucitó al tercer día. Si tú no entiendes esto, necesitas pedirle a Dios: Señor, dame entendimiento para poder comprender que tú tomaste mi lugar, que tú me perdonaste antes siquiera que yo viniera a reconocer que necesito tu perdón, que he actuado independiente de ti, que mi condición de aflicción, de heridas, de dolor, es a causa de mi pecado y del pecado de otros en mi vida. Y que si yo no te rindo mi vida, no puedo ver el milagro del perdón. Lo único que estoy haciendo es cubrir con tierra algo que está muerto y que va a salir el olor. Pero que tú, al venir sobre mi vida, a ser Señor de mi vida, cuando yo me rindo a ti, tú lo resuelves por completo. Porque ya lo resolviste en la cruz del Calvario. Todos sabemos que Jesús fue al Calvario, todos sabemos que murió en la cruz. Que Dios te dé entendimiento para comprender que tú y yo
Éramos las que teníamos que estar en esa cruz, sufriendo la vergüenza y el oprobio, crucificadas ahí, latigadas, con la espalda hecha carne molida, con una corona de espinas, con clavos que traspasaron las partes más sensibles de las muñecas, no de sus manos, de sus muñecas, que ni siquiera podía respirar, porque si respiraba, sus pulmones se estaban colapsando. Todas estas cosas necesitamos saberlas, que nosotros teníamos que estar ahí. Sin embargo, Él tomó tu lugar y el mío. Por el gozo puesto delante de Él, sufrió el oprobio. ¿Qué gozo? El gozo de verte arrepentida. El gozo de verte siendo trasladadas de tinieblas a luz admirable. Por el gozo de verte diciendo: no quiero seguir siendo guiada por el príncipe de este mundo. Por el gozo de verte ya no viviendo ajena a la vida de Dios, sino viviendo con la paz que sobrepasa entendimiento, la paz que solamente el Calvario puede darte. Y Señor, venimos delante de ti a rogarte que por favor sanes nuestras heridas, Señor, que nos ayudes a ser misericordiosas, perdonadoras, a ver el pecado con los ojos de la realidad que tú lo ves, Señor. Y a la luz, Señor, de tu amor, de tu misericordia, de tu perdón. Por favor, sana nuestras heridas. Te pedimos, Señor, que quites toda raíz de amargura de nuestros corazones. Que entendiendo, Señor, entendiendo la raíz de nuestro pecado, entendiendo la raíz del pecado de aquellos que infringieron contra nosotros, que nos lastimaron, que nos hirieron. Señor, entendiendo estas cosas, que podamos, Señor, venir a ti a pedirte que tú lo hagas, que tú obres el milagro del perdón, que tu Espíritu Santo venga a nuestras vidas, que nos dé una nueva vida, que renueves nuestra mente, nuestra alma y que nos des vida juntamente con Cristo. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Recuerda, nosotros somos Calvario y Compañerismo Cristiano, estamos en el 8587 de Memphis Arlington Road en Barley, Tennessee. Nos reunimos domingos 1:40 de la tarde, miércoles grupo de jóvenes, viernes las noches de discipulado. Gracias, hoy tenemos la certeza de la verdad. Hoy tenemos la certeza de la verdad, que Dios estaba en Cristo perdonando nuestros pecados y que hoy nosotros somos embajadores en el nombre de Jesucristo, rogándoles: reconcíliense con Dios, reconcíliate con Dios, no pierdas la oportunidad de hoy venir a Él para reconciliarte con Él, que Él te conceda una nueva vida y que tú puedas ver la verdad y la raíz de la angustia, del dolor, de las heridas, a la luz de lo que Dios dice. Que Dios te bendiga. Yo te dejo en la gratísima compañía de Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza.